presenta. En esta ocasión hablaremos de los antecedentes del Club Universitario Deportes cuando recibió al Atlético Grau de Piura. Con ustedes, la historia crema se escribe con U. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición de Dale U Campeón Podcast, el podcast de hinchas de la U, para hinchas de la U, como dice la promoción, porque la historia se escribe con U. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestro director del podcast y fundador de la página Dale U Campeón, Carlos Nieto, junto a Javier Ceballos. Vamos a conversar un poquito de lo que va a ser esta fecha, ¿no? Este arranque de torneo para universitario que lo ha terminado goleando de visita en esta segunda jornada. Va a recibir al Atlético Grau. El tema de hoy en la mesa es los antecedentes de Universitario frente al Grau de Piura en el Monumental. Vamos a repasar un poquito la historia para que el hincha siempre al final del podcast se quede con que aprendió algo, ¿no? Que al final del programa los nuevos hinchas de la U sobre todo sepan un poquito más de la historia del equipo más grande. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos cremas, amigos que les gusta la historia del Universitario? Hoy vamos a comentar un poco sobre lo que será este partido, este fin de semana, sobre sus antecedentes al modo de Dale U Campeón, para conocer cómo fue la historia de estos equipos y muy queridos como el Atlético Grau en Piura y Universitario en todo el Perú. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas. Esta página y este podcast está dirigido a todo aquel que le interese la historia del fútbol peruano, porque es conocer la historia de Universitario, es conocer nuestra historia futbolística, ¿no? Listo, ahí está el comentario de Javier y también de Carlos. Hoy repetimos a la gente que recién se conecta a la transmisión, gracias por apoyarnos. El programa está saliendo en vivo a través de la página de Facebook de Dale U Campeón, una página de estadística sobre la información al hincha por ahí que le gusta conocer más, siempre quiere más de la historia, puede visitar en la página web daleucampeón.com. Carlos, arrancando ya el tema en la mesa, ¿cómo nace la historia de los U-Grau? Bueno, esta historia empieza antes que empiece la etapa descentralizada del fútbol peruano, y nada más y nada menos que tenemos 3 encuentros antes de los campeonatos descentralizados, pero que como en ese momento todavía Piura no estaba integrado en el sistema futbolístico de la Federación Peruana de Fútbol, como siempre hubo invitaciones de equipos del extranjero, como grandes equipos nacionales, que llegaran a jugar unos sparring en Lima. Estos partidos empezaron a jugarse a partir del año 63 y nada más y nada menos que con el equipo de Miguel Grau de Piura. Así se llamaba el equipo. No se llamaba Atlético Grau, que recién para la temporada 67, o sea, para el segundo campeonato descentralizado, cambia su nombre de Miguel Grau de Piura al Atlético Grau de Piura. En estos 3 partidos, justamente como están viendo ahí en las imágenes, en la foto superior es el primer partido. Y como estuvimos conversando antes del programa con Javier, así es, fue un partido en el cual Universitario aplastó al equipo de Miguel Grau, vamos a decirlo Miguel Grau, así se llamaba, por 9-1. Y posteriormente, ya para el año 64, las fotos abajo inferiores son de aquella temporada en la cual Universitario gana un partido y el otro lo empata. Vemos en la imagen a nuestro gran ídolo crema, como es Luchito Cruzado. Ahí está un poquito de la historia. Dale, Javier, dale. Sí, como una pequeña observación también, que en ese partido que quedó 9-1, quien anotó el gol de Miguel Grau fue Tomás Iwasaki, que fue un delantero que estuvo en Universitario de Deportes más o menos entre el año 57 hasta el 62, 61, 62, ¿no? Y luego pasa al Grau. Y ya después explicaremos también el historial de los futbolistas que pasaron, jugaron tanto en la U como en el Grau de Piura, ¿no? El Grau de Piura es un equipo centenario. Él fue fundado en el año 1919. Así que tiene ya 104 años, ¿no?, de existencia. Es un equipo popular, de raigambre popular.
al nivel de un Melgar de Arequipa, un Carlos Manucci de Trujillo, un CNI de Iquitos, un Alfonso Ugarte de Puno, un Cienciano. No son aquellos clubes que aparecen y luego desaparecen, porque fueron gracias a algún mecenas, a alguna empresa, ¿no? O se fusionan después y luego caen en la segunda división, en la Copa Perú, y bueno, ya se les pierde ese rastro, ¿no? Así es. Carlos, había un dato, lo mencionaste justo antes de arrancar el programa, un dato importante para los hinchas de la U, ahí está repasando el historial documentado de los U Grau en Lima. Uno de los primeros partidos justo está ahí el 18 de abril del año 63, una goleada histórica, un 9-1, que tranquilamente, sin temor a equivocarme, es uno de los triunfos más abultados en la historia crema, ¿no? Así es, Universitario tiene en su historial, justamente estoy ahorita en la base de datos de Dale U Campeón, tengo los datos, por ejemplo, la mayor goleada que la U tuvo fue un 11-1, fue a un equipo de Unión Tarma, era el equipo que este partido jugó también, un equipo tarmeño, donde le ganó por 11-1. Después la segunda es un partido contra el Leicester de Huancayo, el año 64, justo en ese mismo año que jugó con el equipo de Miguel Grau, lo digo Miguel Grau para decirlo como se decía propiamente dicho, y el 9-1, que es el Grau del año 64, del 63. Perdón. Ahí está en pantallas, el hincha puede repasar un poco de la historia, los partidos, están todos, así, si se alcanza a ver, están los amistosos, los descentralizados, los partidos oficiales, el equipo de Piura vuelve a la primera división del tiempo reciente en el 2020, ¿no? Justo en la época de la pandemia, ahí están los resultados, para hacerlo rápido, en el último tiempo la U no ha perdido siquiera, no ha seguido un empate contra Grau Javier, es un rival no accesible, no hay que menospreciar, pero un rival que normalmente no va bien en Lima, ¿no? Sí, así es. Una pequeña aclaración sobre los partidos en los cuales Universitario ha anotado la mayor cantidad de goles, y hay un dato muy anecdótico que se dio en el año 85, en abril del 85, se jugó en Puerto Maldonado contra el Deportivo Maldonado, y que el Universitario ganó por 12-0. ¿Y sabe quién estuvo de delantero? Estuvo Ramón Quiroga, y anotó 2 goles. Imagínate cómo habrá sido también el nivel, ¿no? de ese equipo de la selva, ¿no? Que el loco Quiroga haya metido 2 goles, ¿no? Ese es un dato ahí que nada penal, nada de jugada, ¿no? Bien, ese dato, son pequeñas informaciones que salen de acá del podcast de Dale U Campeón, ¿no? Info que siempre he documentado, ese dato tranquilamente no lo tiene nadie. 2 goles de Ramón Quiroga, el loco, que se le conoció como arquero acá en nuestro país, llegó a la selección también. Así es, y hay otro dato anecdótico. Ustedes saben que Universitario, pues, en ese recordado partido en el cual le ganamos 2-0 a Alianza Lima, con lo cual la gente estaba muy entusiasta, ¿no? Estaba el Goyo, se me fue el apellido del técnico uruguayo. ¿La Riera, ese último? No, sí, el Goyo. Gregorio Pérez, perdón, se me fue el nombre. Ya. Sí, entonces, al poco tiempo de este partido, viene lamentable noticia de la pandemia, ¿no? Y antes que se inicie o se reinicie el campeonato Apertura con el nombre de fase 1, Universitario recibe al Atlético Grau en un partido amistoso en Campomar. Y justamente pierde, pues, 1-0. ¿Y quién cree que era el técnico en aquella época de Universitario? A ver si por ahí me adivinan. En ese 2020, en la pandemia, si no era Gregorio, de repente... Ángel Comiso. Así es, y justamente don Ángel Comiso es el técnico del equipo rival hoy en día. Ese es el rival a vencer. Creo que tranquilamente, Carlos Javier, habría que hacer un programa para hablar largo y tendido de la historia de Ángel Comiso en la U, ¿no? El hincha de la U tiene clara la final que perdió en el 2020, en los problemas y la mala racha que tuvo en el 2019, y por ahí uno más grande dice, no, pero nos sacó campeón, pero no se acuerda cómo abandonó al equipo. No hay que detallar porque seguramente en algún momento lo vamos a conversar, pero da para bastante, ¿no? Así es. Sí, hay que ver las noticias o la historia, pero en perspectiva. Las noticias tienen que ver, o los informes, no es solamente por un lado, ¿no? En el caso de Ángel Comiso, por supuesto, hasta hubieron pruebas que abandonó totalmente el equipo,
que fue, bueno, muy malo como técnico, como persona, éticamente, no estuvo bien hecho. Y bueno, después cuando regresó a Universitario no le quedó otra que pedir disculpas por lo sucedido, pero a mi parecer lo que hizo Ángel Comiso en Universitario tiene mucho más de bueno que de malo. También tuvo algunos momentos, pero si ustedes lo ponen como estadísticamente, fue un buen técnico para la U. Sí, hubieron, obviamente, el 2013 no fue no era un gran plantel el que tenía Universitario, ¿no? Fue muy luchado. En el 2019 yo recuerdo que toman la punta ganando el clásico, creo que gol de Quinteros, pero allí nomás creo que se les va el goleador Denis, ¿no? Y es allí donde Universitario no logra ganar el clausura. Parecía que lo iba a ganar, pero ya fueron circunstancias que se le fue el goleador y no hubo un reemplazo, ¿no? Ya en el 2020, bueno, el equipo lo había armado el Goyo Pérez. Yo creo que también hubieron sucesos, ¿no? Medios extrafutbolísticos, ¿no? Algo se rompió ahí en el camerín. Y también le echaban la culpa a David Ángel Comiso, que siempre fue un deportista muy polémico, ¿no? Sí. En Talleres, en River Plate, ¿no? En México también salió campeón como arquero. Siempre fue muy polémico, por ejemplo, se peleaba con la hinchada de Boca, ¿no? Tenía Provocador, muchas ¿no? agallas. Un arquero provocador, ¿no? Sí, así es. Él estuvo en el Italia 90, ¿no? Fue el tercer arquero, ¿no? O Claro. sea, un arquero, no era cualquier arquero, era un arquero bastante destacado, pero algo que resaltaba su personalidad era que era canchero, ¿no? Era canchero, pero también se sabe que los futbolistas que tienen esa característica se les puede pasar la mano, ¿no? Sí, Yo es creo que un jugador muy temperamental, ¿no? Tiene sus experiencias de haber jugado a la mala. Tiene una, si no me acuerdo, con un jugador mexicano, no me acuerdo, era un goleador. Un goleador. Ahora, hoy en día es un comentarista muy conocido allá en México. Pero Hugo Sánchez será. no, Hugo Sánchez no, era otro del Cruz Azul justo, era Hermosillo. Con Hermosillo. Hermosillo. Sí, me acuerdo. Colombiano es Hermosillo, me parece, ¿no? Es periodista ahora. Mexicano. No. Mexicano. Mexicano. Sí, justamente me acuerdo que jugaba junto con el Cabezón Reynoso cuando estaba en Cruz Azul, el penúltimo campeón de Cruz Azul. Entonces, como decía, Comiso lamentablemente tenía esas cosas, hasta cuando comentaba, siempre hablaba de que cuando hacía comparaciones entre los equipos, ¿no? Cuando él dirigía, Sí. era gracioso, ¿no? A veces caía un poco mal parado, dejaba la U, pero al final era pues su característica. Entonces, él, Cerramos el. Dale, no cerramos el tema Comiso para no alargarnos mucho. Un comentario final nada más del profesor Ángel Comiso. Nunca se ha escuchado ni se ha oído a un futbolista que hable mal de él, ¿no? Por ahí, de la puerta para afuera con la prensa, siempre ha sido muy, no malcriado, pero un carácter bastante explosivo, ¿no? Con los mismos entrenadores. En el 2013 se peleó con un técnico de Huancayo, me parece que se puso, ¿quién eres? No te conozco, retador, desafiante, como dice Javier, pero de la puerta para adentro no recuerdo que un futbolista que lo ha tenido haya hablado mal de él, ¿no? O sea, algo bueno en la interna seguramente te deja Comiso, ¿no? Ya para no hablar mucho del técnico rival, enfoquémonos más en el equipo de la U. Carlos, el tema del historial, mencionabas que Grau no le ha ganado a la U en partidos oficiales en Lima, ¿no? Hay un amistoso y hay un partido de práctica, me parece. Sí, no, sí hay, bueno, justamente eso estábamos hablando antes de empezar con el programa. Hubo un partido en el cual Atlético Grau le ganó a la U, pero que por algunos, me parece una alineación de jugadores, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional en aquella época le da los puntos a Universitario. Eso creo que tú puedes un poco ayudarnos. Sí. Mira, hay dos, partidos oficiales en cancha. Se fueron 2 años consecutivos, fue en el año 74, en la fecha 6, Universitario pierde 3-2 frente al Grau. La curiosidad es que Universitario, después de perder con Grau, pasan 2 fechas, pierde con Guaral,
ahí de visita, y después estuvo 36 fechas invicto. Fue un tremendo año universitario. Inclusive en ese año de el 75, corrijo, la primera fecha, el estadio se jugó en el estado de Matute. Tenía solamente, creo que 4 meses de estado de Matute, y Universitario jugó varios partidos allí, inclusive un partido donde perdió 6-1 con el Juan Aurich, ¿no? Se podría decir que cuando Universitario pierde con Grau, Universitario estaba por jugar las semifinales de la Copa Libertadores de América. Había eliminado al Peñarol y a Montevideo Wanderers, disculpe, y a la Unión Guaral, que era el subcampeón del 74, ¿no? Y entonces había esa efervescencia de ese club, del club Crema, y se podría decir que bajaron un poco la guardia, el equipo no era el titular y pierde por 3 goles a 1, pero los dirigentes, una negligencia de los dirigentes del Atlético Grau, es que no presentaron los carnets de cancha, lo cual les hizo perder los puntos de mesa. Y es una cosa curiosa, porque si uno revisa los detalles de ese año 74, por lo menos hubieron unos entre 6 a 8 partidos que pasó cosas parecidas, ¿no? Y perdieron, ¿no? Ahora, en el recuerdo de esos años 70, porque el Grau fue invitado en el primer torneo descentralizado en el año 66, quedó un empate 2-2, y no le fue mal, estuvo sexto, entre el sexto y séptimo lugar, y en el año 70 Universitario da la vuelta olímpica frente al Atlético Grau, ¿no? Por el torneo del año 69. Hay que recordar que a veces los torneos culminaban a inicios del año siguiente, que me parece que fue en enero, y quedó un empate 1-1. De todo el fútbol peruano, ¿no? La informalidad de siempre. Sí, lo que pasa es que empezaban tarde los torneos, ¿no? Empezaban bastante tarde, porque inclusive el partido que fue en el año 75, creo que fue en mayo o en junio, y si uno ve los historiales, empezaban muchas veces en esas épocas, en esos meses. Los meses de inicios de cada año se dedicaban a los partidos amistosos, las famosas temporadas internacionales, ¿no? Y se jugaba mucho en provincias, ¿no? Ya el Grau era un grande, ¿no? Y tanto así el Grau, con esa raigambre popular, que en esas temporadas internacionales, en el año 63, que todavía ni siquiera había jugado en la primera división del fútbol peruano, jugó contra el Sao Paulo, ¿no? Entonces, jugó contra el Palmeiras, imagínate, en el año 64, ¿no? Entonces, jugó contra equipos chilenos que visitaban Piura, ¿no? Es un poquito la historia, nos cuenta Javier, de los antecedentes de la U con Grau, pero en toda historia siempre hay una salvedad, una excepción, un asterisco, que te habla un poquito de una parte que por ahí la gente no conoce. En las estadísticas dirán que en algún momento el Grau se fusionó, cuando no estaba en primera división, se fusionó, hizo un convenio, una especie rara, para el inicio del 2004, Carlos. En el 2003, en la primera división, estaba el Estudiante de Medicina de Ica, que en el 2001 estuvo muy cerca de ser campeón del Clausura, ¿no? Tuvo una definición concienciada, unos partidos bastante importantes en la historia del club. Para el 2003, el tema de deudas, el tema de un desbalance dirigencial fue tan fuerte que tuvo que fusionarse con el Atlético Grau de Piura, por ahí para los que son un poquito más grandes se acordarán, ¿no? Llegando a primera, como por arte de magia, el Estudiantes Grau para el 2004, ¿no? Que tuvo una campaña bastante desastrosa en tema de números, ¿no? Recuerdo que en las últimas fechas pierden la categoría por deudas, hay como 3-4 walkover del equipo, Carlos. Y no es la primera vez que se recurre a un club con historia y popular para hacerlo subir a la primera división. Pasó también con esa fusión entre Aurich Cañaña, ¿no? Que hizo, ¿no? Pasó con el Total Clean de Arequipa, y luego el Total Clean Chalaco, ¿no? O sea, se quiso... Claro, para el 2009 termina siendo el Total Chalaco, y antes de darle el pase a Carlos, para el 2004, el Sport Copsol
la San Martín le compra la categoría al Sport Copsol y prácticamente el Sport Copsol desaparece porque hoy en día el equipo que juega en segunda me parece que tiene otro nombre o en todo caso otra indumentaria, tiene otro logo, es amarillo y el Copsol era azul con rojo, si la memoria no me falla, Carlos me corregirá, y hoy es otro equipo, o sea, es prácticamente un tema de, no sé, ¿no? Como cuando una empresa cambia de razón social para evadir unos cuantos impuestos, ¿no? Algo de eso hay, Carlos. Así es, mira, la historia de este equipo de Copsol era muy interesante porque entró como Sport Copsol. Claro. Pues, claro, con Sport Copsol jugando en Lima. Luego vendió, no sé a quiénes, a unos socios, y pasó a ser Copsol Trujillo. Claro. Acuérdense de que jugó un pelado de Articia, no sé si se acuerdan. Que jugó claro, Oscar de Articia, que había jugado en Valencia o Tenerife con el Chemo. Exacto, exacto. Entonces ya para el año 2002, me parece, desciende y juega la segunda división el 2003. Y el 2003 Copsol campeona. Claro. Y para el 2004 ya le vende la categoría a la Universidad de San Martín. El fútbol peruano era tan cambiante. Un ciudadano peruano a fin del 2003 se va de viaje creyendo que Copsol está en primera, vuelve en enero del 2004 y se da cuenta que Copsol no existe, que en primera está la San Martín. O sea, esas cosas tiene la historia del fútbol peruano y se sigue dando, ¿no? A nivel Liga 2, Liga 3, Copa Perú, hay equipos que desaparecen, ¿no? que por ahí están en la regional, aparecen en la Liga 2. Así es. Dale, Javier. Y en este caso de lo que pasó con Atlético Grau y Estudiantes, ustedes saben que el Estudiantes fue campeón de la Copa Perú el año 2000. Claro, 2000. Para el 2001, en la primera temporada, como muchos equipos, como, bueno, ojalá que no sea ese caso, pero por ejemplo, los Chancas, que actualmente subió a segunda división, promete ser un equipo con aspiraciones en esta temporada. En esa época, ustedes se acuerdan de ese Estudiantes de Medicina, que tenía puros jugadores, como le dirían, refugiados. Contrató, ahí estaba Germán Carti, me parece que estaba Cominges, no me acuerdo. Claro, Paul Cominges, está la primera experiencia de Carlos Barrio Nuevo, que después de eso pasa Alianza, ¿no? Así es. Y luego al final de esa temporada, en una definición con Cristal, pierde la oportunidad de ir a la Copa Libertadores. Claro, que estuvo adelante, creo que hasta un 4-0, 5-0. Claro, termina 5-3. Fue muy extraño. 4, muy extraño. Sí. Así es. Posteriormente, para el 2002, ya empieza la crisis del Estudiante de Medicina, como todo equipo, que invierte bien en la primera temporada y la siguiente temporada no. Para el 2003 viene ya lo que es la huelga de futbolistas, en la cual la mayoría de los futbolistas hacían dobles contratos, no se les pagaba, y viene ahí la invención, pues, ¿no? Atlético Grau, los dueños o los socios quieren invertir en el equipo para que... ¿y por qué razón se llamó Estudiantes Grau? Porque en esa época la ley no permitía, bueno, interesante porque eso pasó con San Martín, que cambió su nombre de Copsol, pero no podía cambiar su nombre a Atlético Grau, porque Atlético Grau le quería comprar las acciones a Estudiantes de Medicina, entonces tuvo que llamarse como Estudiantes Grau, ni siquiera Grau Estudiantes o Atlético Grau, entre comillas, Estudiantes. Y así fue como jugó ese equipo, que solamente duró, no sé, creo que eran 52 fechas, porque jugaban todos contra todos, cuatro prácticamente dura 9 o 10 meses, creo, porque de octubre ya empiezan a los futbolistas se iban, perdían los partidos por cuál cuerpo, porque no presentaban, porque no completaban la planilla, ni siquiera completaban los 11. O sea, el final es muy triste de ese... Y lamentablemente, como siempre ha ocurrido en el fútbol peruano, al final los beneficiados fueron los equipos que ganaron por walkover. Y si ves las tablas de posiciones... Que no fue la U. La U no le tocó esa suerte, ¿no? Esa suerte. Exacto. Entonces, y al final eso ayudó a algunos equipos, que ya no vamos a decirlos, pero que al final fue muy bueno para otros equipos. Sí. Un datito, bueno, adicional era sobre el señor Oscar de Articia, ¿no? Oscar de Articia también fue subcampeón mundial en Italia 90. Él empezó en el Instituto de Córdoba y llega a Italia, ya cuando ya era seleccionado, lo convocó Bilardo, y juega en la Fiorentina. Y en un partido tuvo un choque con Diego Armando Maradona, que estaba en el Napoli, y lo lesiona. Al tipo le vino un estrés tan tremendo que se le cayó todo el pelo.
lo único que le quedó fue, le dicen, de las axilas. Entonces no le volvió a crecer el pelo. Él luego va a España, al Cádiz, y le llaman, lo apodan Mr. Proper, algo así. Y bueno, al final siguió pasando por clubes y llegó a Trujillo. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Igual era tremendo delantero. Pero algo muy importante que cuando llegó Javier, dale. No, pero algo muy importante, cuando llegó a Trujillo, nadie le podía jalar los cabellos a Derticia ni tomarle el pelo. El dato que tira Javier es, no, creo que Javier es un caballero, un tipo de los datos, pero no rebuscado, o sea, lo tiene, pero ese dato jamás lo había escuchado en la historia de... Y eso tenía un cabello inmenso de Derticia, Oscar Derticia. Vamos a ver si lo voy a buscar. Hay que buscar ahí, porque ese dato no lo tenía. Sí tenía entendido que tenía una amplia trayectoria, que vino al Perú prácticamente ya en el epílogo de su carrera, y es esos casos que viene un futbolista ya con lo último que le queda de motor, y Derticia no sé cuántos goles hizo, pero tranquilamente hizo más de 15 goles en el Copsol, ¿no? En ese Copsol que estaba Pablo Pérez, que al año siguiente pasaría al equipo de la U. Esa fue la historia del Estudiantes Grau, corta, pero para cerrar ya el temita, su primer partido en primera división es enfrentando a Universitario. En Piura no tengo claro cuál es el estadio, pero lo termina perdiendo con gol de Edilberto Salazar. Un partido que lo pasa, me acuerdo, Panamericana, porque no tenía un contrato, no es como ahora, ¿no? Que cada equipo tiene un contrato con una televisora. Panamericana en señal abierta termina transmitiendo ese partido que la U cae 1-0 frente a Estudiantes Grau. El primer partido de la apertura del 2004, el primer partido en la historia de ese equipo. Ahí está. Ahí está el confirmando el dato de Javier Ceballos, documentadísimo. Ahí está, del 91, argentino. Ahí está el cabello frondoso, encima crespo el muchacho. Ahí está, para Copsol ya en los últimos años de su carrera. Ahí está, en Tenerife. Es la foto que está a la mitad de la pantalla, los que están siguiendo la transmisión. Ese es el tiempo donde juega con Chemo del Solar, ¿no? En el Tenerife. Y seguramente ha debido haber un contacto antes que venga acá al Perú, ¿no? Seguro Chemo lo conocía, lo conocía, ¿no? Bastante. Seguramente un Chemo, un relacionista de aquellos en la historia del fútbol peruano. Es que el Chemo tiene mucha influencia, porque justo así estuve leyendo, así de pasada. Por ejemplo, Percio Olivares, ¿no? Percio Olivares llegó a la U, y él pone que él tenía como una espina clavada, porque decía que su familia, la mayoría eran de la Alianza, pero que al final hasta lo fueron a buscar a su casa, pero lo agarró Chemo y lo convenció, ¿no? Lo convenció y jugó por la U. Mucha gente no se acuerda, llegó con clausura el 2001 y solamente jugó 9 partidos. Sí, ¿no? sí, poquísimo lo de Percy Olivares. El tema Chemo, Carlos, tenemos para hacer un documental de seguro 10 capítulos del podcast, porque la historia de Chemo, no en la UA, en el fútbol peruano, en el fútbol mundial es realmente muy amplia, ¿no? Lo que hizo el Chemo a lo largo de la historia. Hay muchos, ahí está, ahí dale U, el comentario. Hay uno, seguramente para cerrar el temita, que nos estamos yendo un poco del partido con Atlético Grau. Hay memes, ahora en la época de tantos memes sale lo de que Forlán venía a la U de Recoba. En algún momento hubo el contacto, o sea, la gente se burla, el hincha se burla, pero Chemo agarraba el celular y que llamaba a Diego Forlán o llamaba a Álvaro Recoba, como que tú llamas a tu amigo que tienes no sé, en la otra ciudad, ¿no? O sea, tenía esa llegada, no es mentira eso. Que Forlán iba a venir, que estaba por cerrar, eso de repente no, pero que hubo un contacto, que lo llamaba y le comentó un poco el proyecto, es verídico, ¿no? Pero un punto bueno fue la llegada también de Ángel Capa, fue por Chemo. Claro. También, ¿no? Exacto. Uno del Solar, lo conocía por Real Madrid. Exacto. ¿sí? Real Madrid, exacto. Porque me parece que Ángel Capa era el asesor de Valdano, ¿cierto? Así, claro. Exacto. Así es, creo que desde el Tenerife, no sé qué otro equipo. Entonces, sí, ahí... era asistente y Valdano era el técnico en Tenerife. Ahí comienza, creo, la relación. Claro, y ahí donde dice que Chemo el Solar le dice pues a Capa, ¿no? No, estamos armando un equipo de primera para campeonar. Y no Capa, le pagaron nunca, Capa. Se emocionó del equipo porque de verdad tenía una hinchada fenomenal, el equipo bonito, como siempre, una bonita crema, todo tenía, pero no tenía pues los chivilines en ese momento. Sí, claro. Sí. Ángel Capa incluso también dirigió a River Plate, ¿no? Y luego casi sale campeón con el Huracán, que en la última fecha justo estaba Gareca en el quinto de Vélez Sarsfield,
y Exacto. fue muy polémico porque el gol que le dio el título al Vélez, parece que hubo una jugada ilícita donde el arquero Huracán quedó fuera de combate, ¿no? Y bueno, Miguel Ángel Capa escribe libros, ¿no? Tiene, por ejemplo, hay un libro donde tiene conversaciones con César Luis Menotti, porque él era un menotista, ¿no? Y siempre se acuerda de Universitario de Deportes. En algún momento quizás también podremos tener un programa con Miguel Ángel Capa, porque es un intelectual, ¿no? Jorge Valdano también es un intelectual, ¿no? Es un intelectual, jugador distinto, pensante, no muy común, no muy común en el fútbol, ¿no? Pero sí, es un gran referente para universitarios. Después de su etapa en la U, para cerrar el tema de Capa, en el 2011-12 me parece que viene a San Martín, poco tiempo, pero es la historia de Capa en nuestro país. Vamos ya con la actualidad, Carlito, con la información con respecto al partido del fin de semana. La U juega el sábado a las 8 de la noche en el Estadio Monumental, primer partido de la U de local en el año, en la Liga 1, que arrancó goleando 4-0 al Carlos Amanucci. Carlos, de la información de la estadística que tú muy bien manejas, ¿qué jugadores antes han estado en la U? Son futbolistas del Atlético Grau de Piura que se van a cruzar seguramente. Fuera de que Comiso, que ya hablamos un largo rato de él, no técnico hoy del Grau. Bueno, de los que tengan más recuerdo con la U está Rafael Guarderas, que tuvo un paso por ahí. Yo lo veo muy parecido a lo que le pasó al hijo de Álvaro Barco el año pasado. O sea, como que no le tuvieron mucha paciencia y como que lo arrimaron para que vaya a otro equipo, ¿no? A Guarderas. También también a De la Cruz, Canchita de la Cruz. Álvaro Ampuero también. Álvaro Ampuero, que estuvo el año pasado, si no me equivoco, en Cantolao, y ahora pues está en el Atlético. También, uno que pasó también por Universitario, ya hace unos años, porque luego pasó por varios equipos anteriores de la Alianza, es Yantra Godara, ¿no? Él estuvo entre 2003 y 2008, ¿no? Sí, tuvo un rato. El Pato Álvarez, si bien creo que no recuerdo un partido oficial que haya atajado. Me parece que no debuta, Carlos de repente me ayuda con la información precisa, pero es el arquero titular en la Copa Libertadores Sub-20 del 2012, ¿no? Que la U como campeón juega, pero no termina pasando de ronda. El portero era Patricio Álvarez, ¿no? Exacto. También Paulo La Cruz, que empezó, creo que en una noche crema, destacó. Lo pusieron cachimbo, ¿no? Le cortaban una tremenda melena, ¿no? Y se le fue la fuerza. Se le fueron las fuerzas. Ya lleva como 3 años en el Grau y ya ha notado incluso goles, porque algo que yo le veía que no sabía patear al arco, ¿no? No tiene mucho remate tampoco, ¿no? No parece. Que tiene ya 5 goles con el Grau los últimos 2 años. Ha aprendido. Sí, lo que yo estoy convencido que para estar en Universitario no se necesita solamente ser bueno, sino tener actitud y tener el peso de una hinchada, y hoy más en día, y hoy más que nunca, con las redes sociales, ya que tienen todo, tienen que saber ser definitivamente fuertes emocionalmente, ¿no? Tener lo que se llama en la psicología inteligencia emocional. Sí, la cabeza, ¿no? Puedes manejar la pierna derecha, tener buen físico, ¿no? Venir de figura de otro equipo, porque ha pasado. Vamos a comentar el podcast, va a dar seguramente para muchos más, hablando de las promesas o de los futbolistas que fueron figura en un equipo grande o en un equipo de provincia y llegaron a la U y no pintaron. O sea, hay casos muchísimos y nombrarlo creo que nos iríamos hasta mañana. Sí. Pero para estar en la U no solamente hace falta ser bueno, y lo remarco muy bien lo que dice Carlos, ¿no? Hay que estar fuerte de la cabecita, ser consciente que no estás en un equipo más. O sea, juegas, un equipo de provincia, pierdes, y por ahí al hincha te lo encuentras en la calle, en el minimarket, y puedes reclamar, ¿no? Y perdimos, muchachos, pero acá en la U te lo va a reclamar todo, ¿no? Vas al grifo, vas a comprar, haces un mal partido, y los referentes de antes te lo decían, ¿no? Yo jugaba un mal partido y no salía de mi casa hasta la siguiente semana que volví a jugar la U, ¿no? O sea,
es fuerte, la presión es muy grande, por algo es el equipo más campeón y más grande del Perú. Sí. Y jugadores históricos, se puede decir históricos, que pasaron del grado a universitario. Uno de ellos fue el Loco Casareto. Uy, el El loco. Loco Casareto jugó del 62 al 64 en el grado. Bueno, él empezó en el Boca Juniors de Chiclayo, ¿no? Pero pasa al grado y de ahí pasa a universitario en el año 65 y estuvo hasta el año 70, ¿no? Yo creo que en el imaginario popular la gente está los 2 goles que le hizo a Brasil en la Copa América en el año 75 en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, ¿no? El saltito, el famoso saltito, ¿no? Entonces es un jugador que pasó del grado universitario. Luego también está el uruguayo Carlos Daniel Jurado, que falleció creo que Hace poco. hace muy poco, ¿no? Hace muy poco. Sí, sí. Él fue entrenador también en Cienciano, varios equipos, son una especie de trotamundos, ¿no? Y él estuvo entre el año 65, 66, 67 en el grau, y en el 70 pasa Universitario de Deportes, ¿no? Cosa curiosa también que Carlos Daniel Jurado se va al Betis de España. O sea, no es que se fue de la U y acabó en el equipo chico, no, se fue al Betis de España, estuvo en España muchos años y ahí también debuta como director técnico, ¿no? Entonces, hay toda una historia de futbolistas, porque una cosa curiosa también es, hay jugadores, en esas épocas no había muchos jugadores extranjeros de universitario, o que iban al universitario, de clubes muy grandes, porque Rubén Techera, él estuvo en el José Galvez Chimbote para pasar a la U, ¿no? Como Carlos Daniel Jurado, que estuvo en el Miguel Grau. Otros futbolistas que estuvieron así, no tan destacados, no sé si te acuerdas de un tal César Recheandía, un volante bastante aguerrido, que tuvo 2 etapas. ¿No? Fines de 70 en la U. Claro, y también al comienzo de los 80, estuvo el 80 y el 81, también tuvo un paso en el Miguel Grau, creo que él empezó en el Porvenir Miraflores, ¿no? Entonces, hay toda una historia. Otro dato curioso del Grau, Juan Seminario, ¿no? Claro, no pasó por la U, pero él empezó en el Municipal, estuvo en Italia, fue en España, fue de Pichichi. O sea, tú buscas en la historia del fútbol español, el único Pichichi peruano, y creo que es difícil encontrar en las grandes ligas de Europa, en las 5 grandes ligas de Europa, un goleador de peruano, ¿no? Y ese fue en el año 61-62, Juan el Loco Seminario, ¿no? Jugando para el Zaragoza, ¿no? Y al final de su carrera recala en el norte del Perú, y fue jugador y director técnico del Miguel Grau, ¿no? Después va al Auris, al Torino, y ahí ya acaba y aún el profesor está vivo, ¿no? De cómo serán las anécdotas que tendrá ese señor, ¿no? Vamos cerrando el programa, agradeciendo a la gente que se conecta a la transmisión para hablar un poquito solamente del último U-Grau, para ir al tema también importante de los últimos días, el deceso de Luis Tejada. En un momento más lo conversamos. El último U-Grau terminó con victoria de la U por 2-1. Históricamente hemos mencionado los triunfos de la U que han sido relativamente cómodos. Este último partido, la U le empieza ganando con gol de Andy Polo. Por tema de copyright tenemos claro que no podemos compartir el video ni las imágenes del video, más que todo del partido anterior. La U empieza ganando con Andy Polo, que la semana pasada anotó un golazo. ¿Y quién te dice que empieza a retomar la racha de los 2011-2012? Para terminar el comentario, el último U-Grau en el Monumental fue victoria 2-1, el empate y llega por parte de Franco, y al final José Bolívar, uno de los pocos goles que ha hecho en la U, lo termina anotando esa noche en el Monumental, victoria por 2-1 de la U frente a Grau. La última vez que ambos equipos se cruzaron en el torneo fue en la apertura del año 2023. Ahora sí, muchachos, cerramos el tema de los U-Grau, y Carlos, te cedo la posta para comentar un poquito la lamentable pérdida hace algunos días del panameño Luis Tejada, ¿no? El futbolista que pasó por Juan Auruy de Chiclayo, por la Universidad de Sarvallejo, pero que también tuvo un año 2017 bastante recordado por el hincha crema, porque anotó casi 20 goles
en el cuadro que estuvo dirigido en ese 2017 por Roberto Chale y por el argentino Pedro Troglio, el Pana Tejada, panameño que perdiera la vida a los 41 años. Hace algunos días tuvo la suerte, ¿no?, de formar parte de Universitario, de su historia, siendo, Carlos, de repente me aventuro en dar el dato, me corregirás, el primer panameño en la historia del club, ¿no? Porque de ahí viene Alberto Quintero, que estuvo hasta el 2022, pero Luis Tejada es el primer panameño, Carlos. Así es el primer panameño, no el primer centroamericano, porque antes vinieron los hondureños Dolmo Flores Obando, y Obando, ¿no? Y Dolmo pero le gustaba el trago. El primer panameño. Hay que recordar que Panamá históricamente no existía en el ámbito centroamericano. Panamá era de unos equipos más indefensos, en otras palabras, donde mayormente pues era el fútbol en Centroamérica era Honduras, El Salvador, los grandes fuertes, y Panamá no pintaba. O sea, de los 6 equipos estaría en el... Pero hubieron en los 80 algunos casos como los hermanos Deli y Valdés. Bueno, ¿no? Estuvieron en Argentinos Juniors, jugaban delanteros, tenían gol, y también estuvo uno que pasó en la Liga Española, creo que en el Cádiz, que fue Rommel Fernández, ¿no? Rommel Fernández también fue un delantero destacado, pero a nivel de selección no tenían mayores resultados. Luis Tejada ha jugado más de 100 veces con la selección panameña, creo que tiene 40 y tantos goles, creo que es el goleador histórico con esa selección. Entonces, él llegó al Auris en el año 2010, así que no tengo datos sobre si algún panameño llegó antes, pero dado el éxito que tuvo, él abrió el mercado para los futbolistas panameños, ¿no? Entonces ya han llegado de diversa calidad, ¿no? De diversa calidad han llegado. Creo que mayormente buenos, ¿no? Está el chico Fajardo, José Fajardo, que destacó en Cusco, hoy está en la MLS. Abdiel Ayarza, que me parece que está pintado para que en algún momento juegue en la U, es un futbolista polifuncional, y no solamente por eso, he tenido oportunidad de ir al estadio a verlo, y a lo lejos tú ves a Eduardo Esidio, Carlos. Sí. ¿No? Tiene toda el porte, la forma, o sea, no juega como Eduardo, pero la corrida, ¿no? Una persona alta, con brazos largos, ¿no? Sí, es un jugador que necesitamos y que ojalá que este año con Portocarrero lo podamos tener, ¿no? Potencia sobre todo, un jugador potente, ágil, con esa corrida de gacela, en otras palabras, ¿no? Exacto. Tranco largo, ¿no? Tranco largo que necesitamos tanto en universidad. Y Panamá debutó en los mundiales en Rusia 2018. Así es. Y en ese plantel estaba Tejada y estaba Quinteros. Y Quinteros tuvo la mala suerte de lesionarse un partido amistoso, creo que contra Noruega, ¿no? Sí, no pudo debutar, ¿no? Pasó como a Chumpe en el año 82, Roberto Rojas, un partido contra Argelia, ¿no? Ya pues muy mala suerte, ¿no? Que Tejada termina cerrando 19 goles en el 2017, para informar un poquito de por qué no siguió en la U. En lo particular, un futbolista que pensé que podía dar más en la U. No me quedo conforme, no me quedé en ese momento con los 19 goles. Me parece que tenía con qué dar más, porque era un futbolista completo, ¿no? Era fuerte, era goleador, le anotó Alianza en un clásico, siempre metido en el área, y creo que tuvo su mejor momento cuando lo juntaron con el Pan Tejada en el 2017. Se terminó el contrato, la información que más o menos se manejó en su tiempo es que quería una renovación por un monto mayor, y para el 2018, recordemos que la U tenía el veto de no poder contratar, ¿no? La prohibición de no poder contratar, se quedó Quintero y se quedó Figuera del 2017 para el siguiente año. El 2018 ya no se pudo contar con el Pana, que terminó jugando en Boys, y de ahí me parece que en Panamá termina jugando la última etapa de su carrera. Sí, y recuerdo que ya coqueteaba con Universitario de Deportes cuando estaba todavía en el Juan Aurich. Sí. Yo recuerdo un partido que empiezan ganando el Aurich 2-0 con 2 goles del Pana Tejada, y después Universitario lo llega a empatar. Y luego lo entrevistan y él se quedó como mirando la tribuna, como la trinchera, ¿no? Y no recuerdo exactamente las palabras, pero fueron elogiosas hacia Universitario, ¿no?
O sea, antes ya de jugar por la U, ya demostraba cierta admiración. Yo creo que también estuvo el puto ahí, no el puto Guadalupe, yo creo que estaba ahí. Habló diciendo que si no es por la hinchada empuja, ¿no? Si no tuvieran a esa hinchada al jugador número 12, porque luego, claro, perdía 2-0, lo termina empatando con gol de Ruiz Díaz y de Guastavino al final un golazo. Si no es en el Nacional, si no es por esa hinchada, ¿no? Y si, o sea, habla y mira la hinchada. Eso quedó grabado y de repente eso termina siendo la firma, entre comillas, de contrato para el año siguiente, ¿no, Carlos? Ya para ir cerrando y agradeciendo a la gente Crónicas Merengue, saludos cordiales al programa Dale U Campeón, un abrazo a toda la gente de Crónicas Merengue y agradecer a la gente que se ha conectado a estos ya casi 45 minutos de programa, la tercera edición de Dale U Campeón, Carlos. Así es, que justamente quería aprovechar que Crónicas Merengue nos manda saludos, es de nuestro gran amigo Ichiro Nakamura, que también tiene su programa, pues hace entrevistas a grandes jugadores de Universitario, y que tal vez muy pronto vamos a tenerlo también aquí en una entrevista, pues con él a Ichiro para que nos cuente qué es de su vida, pues, ¿no? Así es. Un saludo más, JB Flores, saludos, dice, un abrazo también para JB Flores, gracias por compartir y por seguir la transmisión, y un saludo final para Pablo Fedeli, que es también miembro del equipo de Dale U Campeón Podcast, que ha tenido temas personales por resolver. La próxima semana lo esperamos, que la próxima semana sí se viene un programa candente, Carlos. Muchachos, gracias por la mención, un abrazo para Crónicas. La próxima semana estamos con toda la historial reciente de los clásicos en el fútbol peruano, ¿no? Los Alianza U, lo va a tener aquí detallado, documentado por Javier y por Carlos Nieto. La próxima semana esperemos contar con la presencia de todos ustedes, ¿no? Ok, muchas gracias a todos. Entonces, ya saben, continúen siguiendo la página de Facebook como la página web de Dale U Campeón. ¿Quieres conocer más de Universitario? ¿Quieres sacar pecho por esta crema que tenemos en el pecho todos? Aprende de la historia para que cuando venga otro hincha a decirte que la U no es lo que es, dile, la U tiene su historia y es el número 1 en el Perú. Gracias, amigos. Gracias, nos vemos a la próxima. Chao.